Esperá, que está sola. No hay acercamiento, no hay... ¿Qué querés que te ¿No lo sentemos puedo acá? saludar? Mamá, estamos... Vení, No lo puedo pasá, saludar. vení, ¿Quieren que saludá. conduzca yo el programa? ¿Cómo les va? Buenas Pasa, noches. pasa. O puedo imitar a... Cara a cara. Puedo imitar a los súper excitados de... ¿Cómo va? ¿A quién querés ¿Cómo te invitar? va? Muy bien. ¿A quién querés ¿Qué invitar? haces, Totó? ¿Cómo andas, Felipe? Sí. ¿Cómo andas, ¿Muy bien? papi? ¿Cómo estás? ¿A quién querés invitar? Andá, que así te toman al el plano. quilombo cuando empieza Dugan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Me gustaría, Arriba. Ah. Y Dugan se sienta allá, ¿viste? Sí. Allá que hay más luz. Claro. Tenés que Sí, hacer. esperá que... ¿Qué querés? Hola, porque si no estoy diciendo que yo sin eso no podría hacerlo. Andá sentate que te van a venir a buscar. Ahí Vos, está, ahí bueno, está. Escuchá. Es ahora el show. y entra de allá. Nos faltan los reidores. Los reidores. ¿Qué hace Que le efecto? dicen, Falta yo. Está muy más latón. Felipe. Mirá que te lo traigo más latón. Más Bueno, latón. espera, termina el rulito que estaba haciendo Totó de No, Cristina que- y te damos pie que... La semana final tenía ese cierre progresivo Sí. y estaban discutiendo a ver si había un acto o no había un acto. Para ver si había un acto masivo, si había un cierre convencional. Algunos decían, che, necesitamos hacer un cierre convencional por el peronismo. Se define que va a haber una actividad el jueves, y ahí está la pregunta si en esa actividad se va a sumar o no Cristina Fernández de Kirchner, porque sigue la discusión relativa. Ahora le vamos a preguntar a Felipe eso. ¿Cuál termina siendo que alguien me dice, la fuga de votos hacia Grabois? Y si eso es un problema o no para el número Bueno. final de Sergio Massa el día de la elección. Recién mencionabas, y se lo pregunto a Felipe, que este fin de semana, creo que domingo tienen algo con los movimientos sociales Sí. y el lunes creo que están con la CTA. Están CTA, el CTA, ¿no? El martes CGT, El martes Mar del CGT. Plata. Están como Universidad. apuntando, Felipe, digo, en este último tramo, están apuntando a buscar ese voto que hoy podría estar en disputa con Juan Grabois en la interna. Yo creo que no. No creo que no lo quieran, pero digo que no creo que estén apuntando solamente a eso. A mí me parece que ese voto es un voto que se discute un poco ahora en las PASO, pero después es un voto el que gana las PASO, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay opciones. Mm. Para el que piensa de esa manera no hay opciones. Y el peronismo siempre ha sido así. Y además, en general, las elecciones no son para elegir, son para optar. ¿No es cierto? ¿Y te parece Siempre. que Entonces, lo que sí me parece es que hacia el otro lado sí tenemos que ganar un poco más. O sea, perdón. A ver, hacia el otro lado quiere decir avanzar hacia una clase media que está muy castigada. El votante más de clase media. Hay una clase media que está muy castigada, pero que fue muy castigada antes también, hace 4 años, y que además se tiene que dar cuenta que lo que nos está frenando a todos los argentinos, está en manos de Sergio Massa, pero nos está frenando a todos, es la deuda. Estamos todo el día, está todo el día discutiendo, además de hacer campaña, discutiendo desde una Argentina herida, sin reserva, discutiendo lo que hizo otro, lo que hizo el gobierno anterior. Entonces, es como discutir el cepo. ¿Y quién puso el cepo? ¿Quién? ¿Quién puso el cepo? lo volvió a poner Macri. Antes lo había Ah. puesto Cristina y Sí, después pero lo volvió a Macri poner Macri. ¿Y tuvo que quién recurrir a la subió la herramienta retención? ¿Quién nuevamente. subió las retenciones? Lo había puesto en su momento Dualde, después lo volvió a poner. Es muy correcto, Macri. Toto, muy bien. Pero O Totó, sea, viste puso cómo Macri. es el alumno más aplicado del peronismo. periodístico. Déjame cerrar el capítulo Grabois. Ciérrelo. ¿Te parece que no es conflictiva la campaña de Grabois? ¿La actitud de Grabois permite el día después reconstruir todo el votante en un mismo esquema? Digo, En toda campaña interna, ahora se llaman PASO, antes eran internas, Sí. que eran un poco más oscuras, o digamos, eran oscuras, las hacía cada partido a su manera. Hay una necesidad de diferenciación Sí. superior a la que hay después. Ok. Después te diferencia la historia, la propuesta, en cambio en la interna te diferencia el discurso más corto, el discurso inmediato. Entonces me parece que en toda interna hay que diferenciarse. Y a mí me parece que que Unión por la Patria le está dando una muestra de una orgánica fuerte, bien planteada. Está dando una muestra de madurez, ¿no? Por un lado, tenemos un candidato que es el ministro de Economía a la vez y que tiene que hacer 2 cosas muy difíciles. Una es hacer campaña como ministro de Economía y otra es ser ministro de Economía en este momento. Claro.
¿no es cierto? Sí. Sin reservas. Si tuviéramos los 15.000 millones que el cambio climático nos sacó, por primera vez nos pegan un cachetazo económico como esos países del Caribe que los arrasa los huracanes, más que antes, a nosotros nos pega un cachetazo enorme de 15.000 millones. Si el Banco Central hoy tuviera 15.000 millones, no estaría Pero, esperá, Massa con el teléfono todo el día. ¿Es una fortaleza o una debilidad que Massa esté ocupando ese doble rol hoy? Es una fortaleza porque muestra que tiene templanza, que es un gran negociador y que además tiene algo que a mí me parece muy atractivo, que es que toma un problema y lo soluciona. Soluciona problemas. ¿No es cierto? Argentina no tenía que pagar con dólares. En lugar de romper el vidrio y llamar al fondo, como hizo Macri en mayo o abril del 2018, en abril del 2018, y decirle, deme la plata, asustarse, no se asusta y consiguió pagar en yuanes y consiguió derechos especiales de giro de Qatar. Ahora, Es Felipe... decir, ¿y en cuánto tiempo lo consiguió? Mientras estaba entre Córdoba, La Rioja, hablando por teléfono con Qatar desde un avión, creo que no se puede, o desde un aeropuerto. Me parece interesante traer a la mesa esto, ¿no? Que es el rol que está jugando el Fondo Monetario Internacional en estas elecciones, porque vos recién decías, a Macri le puso 50.000 millones de dólares para cada campaña, la fugue, e hiciera lo que quisiera. Ahora, acá pareciera que el fondo lo que está diciendo es, te la voy a dar, depende de lo que pase en las PASO, y si me gusta lo que pasa en las PASO, te lo doy o no te lo doy, y tal vez pueda seguir queriendo jugar para la oposición. Digo, ¿cómo se avanza en la campaña con un Fondo Monetario que además está teniendo este rol hasta de elector, si se quiere? Sí, se avanza igual y se resiste, porque la exigencia del fondo más importante era devalúen a 500 y pico de pesos. Un solo dólar a 500 y pico, lo que era una ola de inflación fenomenal, porque ya estamos con una inflación cultural importante en este momento, en que cualquiera cree que puede poner cualquier precio, sobre todo en servicios, etcétera. Y imagínense una devaluación muy fuerte, fuertísima. Ustedes no vivieron el Rodrigazo, yo soy viejo y lo viví. Ahí se creó una camada de pobres que nunca más salió de ahí, porque vino enseguida el proceso, que creó otra encima. Pero además de eso, imagínense un solo dólar, es decir, el mismo dólar para importar una Ferrari que para importar un insumo para un laboratorio, o un insumo para el Estado, o un insumo para una fábrica, o lo que fuera, ¿no es cierto?, que fuera importante. Es una locura. En cambio, Macri firmó todo, aceptó todo y se la dieron rapidísimo. Massa no. Massa tiene templanza, Massa no arruga. ¿Y le va a Eso es lo mejor que fondo? tiene. ¿Eh? ¿Y le va a desembolsar el fondo a Massa? El fondo lo va a desembolsar 7.500, van a ver. Sí. Por supuesto, porque hay un compromiso y porque además se llegó a un acuerdo con el staff y el staff influye muchísimo sobre el directorio. Eso se va a resolver en la segunda quincena de agosto. Felipe, Bien, vos lo conocés hace mucho tiempo a Massa, digamos. Estuviste en distintos momentos también. Sí, Massa, cuando yo era 2003. gobernador era diputado provincial. Y después Bueno. cuando llegó Duhalde, creo, un poco después, fue a Lancés. Tuviste un romance Claro, macrista el- también con Massa, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, Gente, tuviste- la gente, la mía como mira. Sí, tuviste un romance. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿Que vos no te arrepentís de ninguna novia Un vos? montón. Ah, bueno. Un montón, pero vos te hiciste cosas que boludo habrás querido. muchos años. Y una frase que patentaste que fue buenísima. Sí, bueno, pero eso es lo que acabo de hacer. Bueno. Pero eso era, yo había dicho dos cosas, visto, trabajar mucho y saber no meterse hasta el fondo en lo que no es tuyo, porque si no, no puedes laburar. bueno, déjame preguntarte por preguntá. el Massa de ahora, digo, porque cuando yo te pregunto que vos pasaste momentos, incluso 2013-2015, que fuiste candidato a gobernador del En armado del 2017 fui 2015, candidato a diputado, ¿te acordás? Sí, y a gobernador en la provincia de Buenos Aires. 3 veces. Claro, digo, ese Massa, porque también Massa tiene mucha historia y tiene... Todos tenemos un ropero. ¿Qué diferencia tiene este Massa con aquel? ¿Qué diferencia tiene este Massa que vos hoy sos muy elogioso, que en algún momento fuiste razonablemente crítico también? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que Massa, cuando tomó la presidencia de la Cámara de Diputados, empezó a mostrar, primero, que era un tipo con cintura, con gran capacidad de negociación ya frente al adversario, ¿no es cierto?, no en una forma interna. Y a mí me parece que fue deviniendo un hombre de Estado, es decir, una capacidad de aprender economía enorme, que fue creciendo, porque cuando yo estaba con él tenía inclinación hacia eso claramente, pero aprendió mucho. Y de finanzas, que es más difícil. Y una actitud de confianza muy grande. Pero además, yo hay algo que ya traía muy fuerte Massa, que es la templanza, que es, faltan 5 minutos para cerrar, 2015, para cerrar. 5 minutos no,
2 horas para cerrar las listas. Él iba para presidente, yo para gobernador, 2015, y no tenía vice. Le habían rechazado varios. Como que llegamos terceros. Sí, sí. Y yo le decía, pero vos estás loco, agarrá el teléfono. Y me decía, no corras que cuando llueve adelante también llueve. Esperá, alguien va a llamar, qué sé yo. Y se reía y empezaba, y decía, pará, entonces tenés algo arreglado. No tengo nada arreglado, si te cuento la verdad. Y bueno, ese Massa, cuanto peor está la cosa, Pero más tranquilo te está. estaba mintiendo. Ya tenía algo. No, ya. no. ¿Seguro? No hacía así, no le temblaba nada. no. Apareció Gustavo Sanz. Sí, sí, apareció Gustavo. ¿Y cómo llevó la negociación con Alberto Fernández en el 19? Hasta el final. Qué lindo para contarlo algún día. Eso no vamos a hablar ahora de eso, pero qué lindo cómo se fue Pero arrimando. Porque... yo de afuera le decía, te está corriendo con la vaina. Le decía a Fernández. Y decía, sí, si me faltan 3 puntos. Te está corriendo con la-". Y nadie corre con la vaina como él. Ahora, ¿qué significa hoy para Cristina Massa? Pensándolo en términos políticos, ¿no? Teniendo en cuenta eso. La posibilidad de volver a tener un movimiento pluralista, policlasista, amplio, que abarque una parte de la sociedad argentina en serio, y salir de una actitud digamos, de ella y de la gran minoría de ella y sus seguidores, y abrir. Cristina es mucho más pragmática que sus seguidores en general. Ahí, ¿No? Y además mira mucho más el futuro. Y otra cosa que hace es que estudia mucho más que los demás. ahí Felipe pareciera que Massa supo construir un vínculo, ¿no? de confianza mutua con Cristina. ¿Cómo imaginás, en el caso de que Unión por la Patria lograra llegar al gobierno, ese vínculo? Sobre todo porque venimos de una experiencia traumática en lo que fue la relación con Alberto Fernández. En principio yo diría que nosotros estamos buscando un presidente y no un conductor de movimiento. ¿No es cierto? Un presidente puede ser un presidente sólido, independiente, hasta donde se puede ser independiente, porque también están otros factores de poder, ¿no? Los factores de poder de la Argentina, etcétera. ¿Qué es lo interesante? Que Massa tiene una tendencia a tener un trato muy importante con empresarios, banqueros, etcétera, histórica. Hay que poner las cosas sobre la mesa. Pero Massa tiene un compromiso ineludible con los laburantes. ¿Por qué? Porque lo apoya la CGT, la CTA y los informales, la gran cantidad de trabajadores informales. Que Levita, un montón de... hay lugares donde no se puede salir, y por suerte no se puede salir. Entonces, estamos buscando un presidente. Tiene para mí mucho más figura de presidente que sus oponentes en este momento. Inclusive, para quienes discuten con él, ya no discuten con el ministro de Economía que se va el 10 de diciembre, discuten por ahí con el futuro presidente. Entonces, es un fenómeno muy interesante. Le pasó a Fernando Henrique Cardoso en Brasil, ¿no es cierto? A mí me parece que tiene mucho más presencia de presidente que sus oponentes, lo he dicho 2 veces ya, y Massa no va a discutir un rol de conductora de política de un movimiento. O sea porque que eso sería querer ser todo. O sea, ¿vos crees que existe la posibilidad de que haya, estoy pensando históricamente en el peronismo, que haya un presidente y a la vez un conductor del movimiento aparte, que no sea todo? Puede haberlo, no sé qué va a pasar. Porque Bueno. además las generaciones crecen, los chicos se hacen más grandes, y digamos, hay una lógica de cambio de actitud. En Cristina hay un cambio de actitud también. Yo no sé qué va a pasar, pero que Massa sí está preparado para hacerlo, no tenga la menor duda. Y Cristina está preparada. ¿Y Alberto eso no lo supo ver? ¿Ser un No hablo presidente y de respetar una Alberto conducción? Fernández. ¿No? No, ¿Por qué? es una cosa que no sé si es la lengua, el paladar, pero no puedo. No te sale, digamos. No, A ver, ¿te querés contener porque estamos en un momento en el cual no conviene romper nada? No, casi no he hablado desde hace 2 años. Desde que Te dejaste el pegaron el gabinete. virulazo ahí, te sacaron. Desde que, ¿cómo dijiste? Te sacaron, te pegaron ¿Me el... pegaron el virulazo? Sí, no me llegó porque estaba lejos, estaba en La Centroamérica. anécdota del pero- viaje. Bueno, igual no hablamos esas cosas. Va, si querés abrila, pero No. me parece poco productivo para ustedes en este contexto. No la hablo porque la cicatricé yo. Está No me bien. puso nadie a oxigenar, la puse yo. Pero está bien, pero acá no hay temas personales. Me parece que más allá de lo personal hay una decisión de ustedes de ir en esta construcción unificada. Ahora, ¿qué significa Juan Grabois en esta campaña? Porque ayer, por ejemplo, Grabois hizo una declaración que
raspó por lo menos, o intentó raspar diciendo que Massa había llegado a ser presidente por un golpe de Palacio, o candidato a presidente, de la supuesta unidad que no es tal. Y Fernández llegó a presidente por un golpe de Palacio también, ¿no? ¿Vos decís Alberto Fernández? Pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Digo, porque se olvida de eso, Juan. Llamarle golpe de Palacio a lo que se decide donde hay conducción de poder es fácil, queda fácil. ¿Qué quiere? ¿Una asamblea de 2 millones de personas para elegir un presidente? No existe eso, está el paso para eso. Claro. La gente ordenadamente va a votar. Ahora, yo creo que Grabois es un tipo muy inteligente, creo que es un tipo muy valiente, creo que tiene muchos valores, o sea, esos son dos muy importantes, y que también está muy apurado, que va muy rápido, ¿no es cierto? Y ha crecido, pero Grabois tiene claro que no quiere ser un partido más de izquierda, que quiere tener los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Y estar dentro de un movimiento que lo contenga. Mucho más ¿Sería un grande. buen ministro de Desarrollo Social, por ejemplo, del gobierno de Sergio Massa? Él dice que no aceptaría nada, dijo pero que sí, no. yo creo que lo sería, porque Claro. conoce la intermediación esa tan cuestionada entre los más necesitados, los más humildes y los planes. La conoce Y los para bien o para y cuando mal. digo los conoce, lo digo que los conoce bien, es capaz bien. de manejarlo con gran honestidad eso, ¿no? Ahora, yo no le estoy asignando un rol en un no. gobierno, pero Grabois no creo que esté buscando un cargo. Está buscando el futuro, es muy joven. Hoy hablamos de la hipótesis de a qué rival le conviene a Massa para la general, ¿Bullrich o Larreta? Es muy difícil contestar eso. ¿Sabes por Puede qué? sos Porque bueno contestando cosas difíciles. más adelante, la Argentina va a requerir, no le quepa la menor duda, de un acuerdo social y político. Si es solo político, es un pacto de la casta. Sí. Si es solo social, no va a tener apoyo político. Además, no existe ese acuerdo solo social. Sí. Un acuerdo de laburantes, gente sin trabajo, es decir, organizaciones sociales, la economía, digamos, cooperativa, ¿no es cierto? Los empresarios argentinos, el sector agropecuario, un acuerdo importante. Desde ese punto de vista parece, por sus modos, que nos convendría ser gobierno y que la oposición estuviera liderada por Rodríguez Larreta. No, pero electoralmente, digo, ¿con quién te Ahora, conviene ir a la electoralmente yo quiero diferenciarme bien, O sea, Bullrich. con todo, sí. O sos esto, y chao, vamos al final. Vamos Sí, al balotaje. incluso tenerlo... Vamos al balotaje, Alvarotás con Bullrich. sí. Incluso pienso que tenerlo opositora, liderando de Con opositora... Bullrich dije, no sé con quién, pero vamos al balotaje. No, digo que O con Larreta Milei. es el que ha dicho explícitamente, Felipe, que no negociaría con el kirchnerismo. Es el que dijo que no con el único espacio que no se puede acordar, y hablaba del Frente de Todos y del kirchnerismo. Digo, no sé Bueno, si tiene yo- muchas ganas de Yo dialogar. creo que le Larreta. convendría no ganar en ese caso. Felipe, ¿qué se Porque le dice? Argentina necesita un acuerdo. Esto que no tenemos moneda, esta locura detrás del dólar para aferrarse a algo, una locura que se da mientras no tenemos reservas, además, porque no podemos intervenir fuertemente en el mercado y mantener las cosas a raya. Todo esto requiere de un acuerdo, no requiere de un shock, como dicen ellos, no requiere de voltear un edificio, qué bruto que dijo eso, no requiere de incendiar el Banco Central, no, o de vestirse de gendarme, hacerse el malo, hablar de orden, que se lo dice ya militarmente, ¿no es cierto? Parece que ustedes hablaban de represión en lugar de orden, de cambiar la palabra y queda igual la frase. Nosotros creemos en el orden. Sin orden no hay nada, porque la sociedad tiene leyes y se ordena, pero el orden tiene que ser justo. El orden va unido a la palabra justo, justicia. Orden justo. Felipe, se Entonces, habló... nosotros no queremos eso, queremos, ¿por qué Massa mejor? Y con esto te dejo de preguntar. Sí. Porque Massa implica el no ajuste, el no shock, el no despelote en la Argentina, sino la corrección de los temas por la vía de respetar al otro, ser democrático y al mismo tiempo ser mucho más decidido que el otro a la hora de la hora. A la hora de solucionar un problema, a la hora de tener firmeza. Massa tiene mucho más firmeza que los que gritan. Si no va a parecer
al pobre Finado de la Rúa, que un día golpeó y dijo, yo me enojé, soy el jefe yo. Y ese golpe, si no lo hubiera dicho, era mejor, ¿no es cierto? No, Massa no necesita golpear nada, ¿eh? Hablamos de dólar, de círculo rojo, de empresarios, de acuerdo. ¿Qué se le dice a la gente que no llega a fin de mes? Realmente que hay muchísima gente que no llega a fin de mes. ¿Cómo se los convence de que Massa es la mejor opción? Porque es la mejor opción de una negociación global en la que el salario real de los formales y de los informales tiene que alcanzarle, tiene que crecer. Cuando uno le pregunta a un empresario que gana plata por qué paga los salarios que paga, cuando está en un sector de muy malos salarios, dice porque el mercado me lo permite. Es el salario de mercado. Eso solo se corrige en un acuerdo en donde una parte es el Estado y lo político y otra parte es lo social, la fuerza de lo social también. No se corrige el salario, digamos, con un shock. Con un shock se hace pelota el salario. Con una devaluación a 500 y pico, diciéndole sí al fondo y que nos diera más plata y más rápido, y entonces mostraríamos un falso triunfo. El salario la gente ganaría $50, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cuáles son las vías para mejorar el salario en Argentina? ¿Cuáles son las vías para que crezca el salario? Tenemos mucho más un problema de salario que de ocupación, ¿no es cierto? Sí. Mucho más un problema de salario que de actividad, aunque debe crecer mucho más la actividad. Sí, después de adquisitivo ese salario, en realidad, ¿no? Sí, Que es lo que- Claro, que el está en discusión. primer tema es la inflación, y yo no creo que se pueda arreglar la inflación si no es con una suma de medidas y con un acuerdo. Un acuerdo. Con elecciones cada 2 años, ¿es fácil tener un plan de largo plazo para ir bajando la inflación? Que tendría que haber elecciones cada ¿Es fácil 4 conseguir que la oposición que perdió y apuesta entonces a que en el 2025 te quiere ganar, acuerde un plan con vos? Pero vos decís que tendría que haber elecciones cada 4 años. ¿De legisladores, que no haya elecciones intermedias? No voy a entrar en esa discusión que es larga, pero las elecciones porque cada 2 años planteaste- en un país que está en la situación de Argentina no son positivas. Hay un tema cuando uno habla de salario, que es la anomalía de Massa, candidato y ministro. ¿Por qué si Massa está ejerciendo como ministro, no hace las correcciones y las soluciones que deberían darse, que vos mencionaste lo necesario, ¿por qué no lo hace ahora en vez de decir quiero ser presidente para hacerlo? Pero yo mencioné una gran corrección, una enorme corrección, no Sí. muchas. No un decreto mañana o una resolución del Ministerio de Economía. No. Massa hace lo que puede. Massa acaba de liberar a 1 millón de trabajadores Sí, sí, del pago elevando de el impuestos piso a la de ganancia. ganancia. Sí, ¿No es sí. cierto? Hay digo, cosas ¿por que ha qué podido, hay cosas que no ha podido. Pero Eso ¿por es qué cierto. podría hacer cosas más adelante que hoy no puede hacer? Porque digo? sería presidente de los argentinos, nada menos. O sea que hoy el Y sabiendo obstáculo ejercer para... el poder, ¿eh? O sea que digo, el obstáculo para una mejor distribución sigue siendo el presidente. No, la capacidad de hacer un gran acuerdo empieza por el presidente y sigue por todos los demás. Y para eso hay que tener un presidente muy político, muy negociador y que tenga mucho respeto por el adversario. ¿Cómo te Massa imaginas? no dice barbaridades de Patricia Bullrich, de Rodríguez Larreta, no las dice. No. No le sale. Hoy apenas dijo que son lo mismo para él y que Bueno, tienen un pero mismo decir jefe. lo mismo. No, pero no. Me parece ¿Se van a algo- poner a llorar, a ofender por eso? es, No. es un pensamiento que podemos compartir muchos, que se parecen bastante y que tienen un mismo jefe. Pero yo te iba a preguntar, porque claramente Massa y Juan Grabois no son lo mismo, más allá de que permanezcan juntos después del 13 de agosto. Grabois le reprochó a Massa y a ustedes, digamos, al sector que Massa encabeza, que él salió públicamente a decir que si Massa gana los va a apoyar, pero nadie del sector de Massa o nadie del otro sector salió a decir que si gana Juan Grabois lo van a apoyar o van a encolumnarse detrás de él. Pero no porque con una pica con Juan Grabois, sino porque el 90% de la gente debe pensar que va a ganar Massa. Está bien, pero en caso Es de lo que que se eso piensa. no ocurriera, ¿No es cierto? Ustedes se columnarían si yo detrás fuera hincha fanático de Grabois presidente, diría sí, pero lamentablemente lo veo difícil. Lo diría así acá. No diría va a perder. Diría. Entonces, a mí me parece que va a ganar Massa. Entonces, por eso se habla mucho más de Massa presidente que de Juan Grabois. ¿No es cierto? Pero nada más que por eso. Nada más ni nada menos, ¿no? Pero si el productor no te dio el raje porque estás Sí, haciendo no. una medición increíble, con lo cual, viste que los productores son terribles. bueno, hay Rajalo, un que tipo no que de queda. atrás me está diciendo andate, pero yo no le doy pelota. Quiero La última, aprovechar. pero la última, porque lo tengo a Juan Enrique, que parece que se está pillando ahí, pero no, en realidad está haciendo un surco, mira. Tiene que hacer el Quiero su panorama aprovechar económico. tu experiencia de gobernador durante 6 años
el epicentro, provincia de Buenos Aires, la experiencia de Kicillof. ¿Qué ves de ese proceso, digamos? ¿Qué ves del conflicto también de una provincia difícil en un escenario donde sensibilidades como la inseguridad y la economía todavía siguen? ¿Hay sumatoria entre Kicillof y Massa? ¿Hay responsabilidad de los intendentes? ¿Ves un proceso más o menos alineado? Sí, veo un proceso alineado. Acabo de hablar con él porque está en el canal. Y entonces pude hablar algo con él. Sí, veo un proceso alineado. Lo que aprendí por la fuerza, pero además me quedó absolutamente grabado y es absolutamente cierto, es que la correlación entre cómo le va a la nación y cómo le va a la provincia es 1. Sí. Es decir, dependemos absolutamente en la provincia de cuál es la economía, cómo va la economía nacional, en cuanto al consumo, etcétera. No podemos ni emitir ni nada en la provincia, solo te podés valer de lo impositivo y la coparticipación, que son los impuestos nacionales, que sigue siendo baja para lo que corresponde, pero depende de la actividad económica. El impuesto de ingreso bruto, el impuesto clave de la actividad económica para la provincia. Otra cosa que te iba a decir con respecto a la seguridad. La seguridad está muy ligada, mucho más ligada de lo que se cree, a dos cuestiones. Una es los jóvenes que no la ven, si no, no existiría mi ley. Que no ven el futuro. Los jóvenes que no la ven, que son muchos de los que parecen que no van a votar, que nos preocupan. 36% dicen. ¿No es cierto? Eso es una realidad argentina. Desde hace mucho tiempo, pero ahora la vemos en las urnas. O la vamos a ver, ojalá, lo menos posible. Otra es que hay que hacer una vuelta de tuerca importante, difundiendo mucho más a la Policía Federal y a los juzgados federales en lo penal al interior del conurbano y de la provincia. Hacen falta juzgados federales en lo penal porque hay una cantidad de hechos de violencia que se ligan al narco. Cuando se ligan al narco pasan a ser investigados por jueces federales, pero están lejos. No conocen el territorio, no los culpo, no están. No conocen el territorio, no conocen los inmensos distritos que tenemos en el conurbano. Entonces eso también es muy importante cuando el juez sabe que en el barrio tal está Cacho, que es el peligroso, y cómo es la cosa, y cuando sabe, y necesitamos eso. Es un temazo y me parece que da para hablar. Vos sos uno de los gobernadores que ha tenido A mí me interesa muchísimo. No, además vos has tenido la responsabilidad de muñequear lo que fue aquella reforma, de todo lo que era esa policía y fíjense las bonaerense. curvas. Alguna vez tómense un trabajo, no los culpo porque no es el tema de hoy, de mirar el descenso del delito en los 4 años en los que me acompañó Carlos Arlañán. Pondero el trabajo que hicieron con Arlañán, lamentablemente no quedó demasiado de aquello, pero algún día lo vamos a charlar y vamos a hacer un lindo debate sobre este tema, sobre todo cuando entremos en la parte más propositiva de la campaña. Un gustazo tenerte acá, la verdad. Muchísimas gracias. Por favor, voten por Massa, porque si no... Voten por Massa porque yo no quiero que se sientan perdedores el domingo. Has hecho un gran papel, pasás por recursos humanos que te van a hacer. Hay reemplazo para Dugan cuando no pueda venir a ver. Ya está. Gracias, Felipe. Bueno, ya está Juan Enrique ahí preparadísimo, como les dije. Esperá, no te cruces en la cámara, porque Felipe, dame un minuto que lo mando. Enrique del otro lado se lo mando a Juan Enrique, que ahí te lo mando seguramente a Felipe. O le voy a decir, no es así.